Reporteros digitales, bienvenidos a este tip informativo donde hablaremos sobre la propuesta hecha por el ex vicepresidente de Colombia y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras de reducir el salario de los colombianos, no pagar primas de diciembre, no pagar primas del próximo mes de junio para salvar la economía nacional. Si usted considera que este tema es de interés para usted, lo invitamos para que se quede hasta el final de este video y comparta con nosotros su opinión. Bienvenidos. Este país de verdad es una cajita de sorpresa y no podía faltar la mosca que le faltaba al plato. Ya era la última mosca que le faltaba al plato de este almuerzo triste que estamos consumiendo los colombianos desde el momento que apareció la pandemia de COVID-19, donde el bolsillo de la mayoría de todos los colombianos, yo diría que el 80% de los colombianos está prácticamente sofocado. El ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, propone reducir salarios y no pagar primas de junio y diciembre. Dice el portal dinero.com que el ex vicepresidente señala que la crisis actual deberá traducirse en que el país adelante cuanto antes una reforma laboral. Mientras esto sucede, plantea que haya una suspensión temporal del subsidio de transporte y del pago de cesantías y sus intereses. Bonita perla la que hace el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Él es parte del sistema oligárquico y empresarial de Colombia y siempre tienden a hacer propuestas para proteger sus empresas, para proteger el empresariado, el monopolio oligárquico del país. La economía, yo pienso, bueno, yo no soy economista, pero yo no creo que una economía se reactive quitándole el dinero a los pobres para ponerlo en manos de los ricos. O sea, para mí la economía se reactiva es colocando dinero en los bolsillos de los más pobres para el consumo o para incentivar el consumo interno. Eso es lo que yo pienso, pero la propuesta de Germán Vargas Lleras busca es quitarle plata al bolsillo de los pobres y ponerlos en el bolsillo de los más ricos. Esa es una manera, pues yo no soy economista, repito, y por eso es muy importante que ustedes nos ayuden con la opinión que piensan al respecto sobre eso, porque siempre que hay una crisis, el plato roto tienen que pagarlo los más pobres, la clase trabajadora, siempre es la que tiene que pagar la crisis que originan ellos. Los más ricos del mundo son los que originan estas crisis mundiales, estas pandemias mundiales, y después tiene que pagarla es el pueblo colombiano, el más pobre, y obviamente el pueblo en cada nación, ¿no? Lleras dice, la mayoría de los países afectados por la crisis del COVID-19 han decretado medidas extraordinarias y heroicas para proteger el empleo. El nuestro se ha quedado muy corto, pues no ha pasado de adelantar vacaciones y autorizar licencias no remuneradas. Él está proponiendo no pagar primas, salario mínimo por hora es lo que está proponiendo. O sea, suspender el pago de las cesantías, eliminar subsidios de transporte, revisar, ojo, y suspender contratos de trabajo y revisar convenciones colectivas. Eso también es una propuesta bastante peligrosa, porque hay ya convenciones, luchas que se han ganado en muchas y que el señor Álvaro Uribe Vélez se las ha ido quitando, como por ejemplo al personal de Ecopetrol, que algunos desde la envidia dicen que es que los trabajadores de Ecopetrol tenían muchas garantías. No es, ningún trabajador, ningún obrero tiene privilegios en el mundo. Quítense esa envidia, el que no logró trabajar en Ecopetrol o en una empresa que paga realmente lo que le corresponde gracias a la lucha de los trabajadores, no lo miren como un privilegio. Privilegio es lo que tienen esos sinvergüenzas en el Congreso, esos funcionarios de alta gama que aparte de ganar unos sueldos injustificados se roban los recursos públicos. Esos sí son privilegios. Además, esta propuesta que hace el ex vicepresidente Vargas Lleras es como sospechosa. Ustedes saben que la semana pasada él se reunió o cenó con el presidente Duque dizque para limar asperezas. Se convocaron a una cena este par de sinvergüenzas dizque para limar asperezas. Y no es extraño que esa propuesta Quirol del ex vicepresidente de Colombia haya salido desde ahí y que muy compartida seguramente por César Gaviria, por el señor Álvaro Uribe Vélez, por el señor Andrés Pastrana, por Sarmiento Angulo. Todos ellos me imagino que estarían detrás o financiando esa cena
que la debe pagar el bolsillo de los colombianos más pobres, la clase laboral en Colombia. Esa es una propuesta que hacen ellos, dizque para salvar la economía de un país que está llevado de... Ya no se sabe de dónde más sacar el pobre los bolsillos, tantos engaños que se han hecho, muchos hogares esperando la ayuda. Es cierto que las pequeñas empresas no van a tener cómo responder por la prima de junio. Sí, las pequeñas empresas, las medianas empresas, las pymes, no van a poder, algunas no van a poder cumplir con las primas de junio, con las obligaciones laborales que tienen. Pero es que precisamente de eso es que se trata. Se le ha pedido al gobierno que asuma esa responsabilidad, que financie esa obligación que tienen las pequeñas empresas, que la salve, no que salve a los bancos, que ha sido lo que ha hecho el señor Iván Duque, salvar a los banqueros, mas no salvar al empresariado pequeño en Colombia, a los pequeños productores, a los más pobres. No ha buscado la manera de cuidar el bolsillo de los pobres en Colombia, sino salvar al empresariado colombiano de alta gama, porque no todo empresario es rico, ¿no? Hay pequeños empresarios que tienen por ahí 10, 15, 20 trabajadores. Ellos realmente, esta crisis los ha obligado a algunos a cerrar sus empresas y algunos pues a suspender temporalmente a sus trabajadores porque no van a poder responder. Y es a ellos a los que hay que salvar, no a los banqueros. Pero ¿cómo los quiere salvar el señor Germán Vargas Lleras? Reduciendo, no pagando prima, o sea, quitándole responsabilidad al Estado colombiano. Mientras hablan de salvar la economía con el bolsillo de los más pobres, el señor Iván Duque, con camionetas recientemente blindadas, invertida en seguridad, una cantidad de seguridad invertida en personajes nefastos del país, que aparte de que se han robado los recursos públicos, hay que seguirlos cuidando, pagándoles una millonaria suma en seguridad, como el señor Álvaro Uribe Vélez, grandes empresarios cuidados también con recursos del Estado, la clase política ladrona de este país, fiscales, magistrados, ladrones, contralores, gastándose unos dineros públicos para salvarse, yo diría que no de un atentado, porque realmente aquí lo que hacen esa clase de trabajo son ellos. Es para salvarse de una cachetada o una garnata, como decimos en la costa, de alguna persona que se haya sentido afectada por esos bandidos, por unas decisiones insulsas de esos personajes que se gastan el presupuesto de los colombianos en seguridad, cuidándolos después de haber sido bandidos. Era más o menos lo que uno quiere que ustedes abramos el debate aquí en esta red social. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Si están de acuerdo con esa propuesta del señor Germán Vargas Lleras y del empresariado colombiano. Me imagino que está contento de no pagarle a los trabajadores. Y eso, por supuesto, que despertó muchas reacciones en las redes sociales. Y aquí estamos para traerles lo que dijeron en Twitter. Por supuesto que esa propuesta del expresidente Vargas Lleras no se hizo esperar para generar reacciones en redes sociales, y en la red social Twitter la gente comenzó enseguida a dar sus opiniones, y opiniones como esas son las que vamos a compartir aquí. Celso Tete Crespo dijo: pensar que Daniel Coronel prefería votar por Vargas Lleras que por Petro. Este clientelista y burócrata burgués, aliado hoy de Duque, propone eliminar las primas, cesantías, auxilio de transporte, reducir salarios. Ni la ley 100 se atrevió a tanto. Son opiniones de tuiteros que recuerdan que Germán Vargas Lleras tuvo el apoyo de Daniel Coronel, que siempre fue un obstáculo o trató de desviar el debate para que la gente no votara por Gustavo Petro, y hoy, junto con Daniel Sampero Espina, con su portal Los Danieles, están impulsando nuevamente otra candidatura alternativa para cerrarle el paso a Gustavo Petro, porque a ellos les gustan personas así como Germán Vargas Lleras, que son prácticamente lo antiético de la política en Colombia. La tuitera Anabelle Tortello dijo lo siguiente: es de entender que las empresas pyme no van a tener el dinero para pagar primas de junio, pero no es para proponer quitarlas, es más viable el de correrlas para agosto, por ejemplo. Hay que pensar en el bolsillo de todos y no fregar a los demás. Era algo así de lo que yo decía, es que esta propuesta siempre tiende a dañar el bolsillo de los más pobres, a proteger siempre el bolsillo de los ricos, y las pequeñas empresas son las que están prácticamente tendientes a quebrar. Algunas han tenido que cerrar
y obviamente no van a tener cómo pagar las primas, pero es que esa propuesta de Germán Vargas Lleras no la hace pensando en los pequeños empresarios, porque si la hiciera pensando en los pequeños empresarios, hubiese apoyado públicamente la propuesta que se le ha venido haciendo al gobierno de salvar al pequeño empresario y no a los grandes banqueros del país, como lo ha hecho el señor Iván Duque. Y siguiendo con esta red de opiniones, el señor Luis Alejandro Rodríguez dice: increíble que Vargas Lleras no sepa que si un trabajador no tiene remuneración ni pago de primas y otros incentivos, se convierte en un esclavo. Pero claro, como es un corrupto de las mismas clases políticas y quiere explotar al trabajador, propone esto. Descarado total, son palabras de los tuiteros en la red social Twitter. Y Uldarico dice: Vargas Lleras es el mismo que sacó a mujeres en ropa interior en la costa para que le hicieran campaña a la presidencia. Hoy propone que a los colombianos se les reduzca el salario y no pagar primas de junio. La clase media les huele a los políticos. Son opiniones de la gente en Twitter. Y dice la tuitera Lina: qué despropósito del señor Coscorrón. Germán Vargas Lleras propone posponer las primas y reducir los salarios para solventar la crisis del coronavirus. Busca recuperar el dinero. Lo chistoso es que el Ñeñe le tumbó el dinero, los votos y de paso la presidencia. Bueno, yo creo que me gusta ese Twitter porque es algo jocoso, pero también hay que recordar que el Ñeñe no le tumbó la presidencia al señor Germán Vargas Lleras. Le tumbaron fue la presidencia a Gustavo Petro, que es distinto. A él le robaron sí la plata, o no la plata. El Ñeñe le quitó la plata que Germán Vargas Lleras, desde los monopolios oligárquicos a que ha pertenecido, le ha robado a los colombianos. Hay que recordar que él también está implicado en el puente de Chirajara, que cayó y que dejó algunas personas fallecidas en ese accidente que no debió suceder, porque así es que se roban los dineros públicos, negándole material a las infraestructuras, y quedan débiles como en ese puente. El caso también él también está en la carretera esa que tiene problemas como Odebrecht. Todo eso hace parte del señor Germán Vargas Lleras, ¿no? El tuitero Fastidiardo, qué nombre tan espectacular, dice: ya sabemos el significado de héroes, personas dispuestas a hacer sacrificios en nuestro medio. Sin embargo, siempre en cualquier caso, por los empresarios. ¿Por qué no al revés? Los trabajadores exponen sus vidas, ahora también tendrán que renunciar a sus pocos beneficios. Son opiniones de las personas en Twitter y por eso también es importante conocer las opiniones de ustedes. Pero hay algunas personas me dicen que saque las opiniones también de YouTube, pero es que aquí hay un tema, es que cuando en este momento, como no es un programa en directo, pues las opiniones ya las dejan aquí, es imposible sacarlas después en el otro video porque ya no van en el contexto. Pero sí los invito para que se inscriban a Twitter, o los que ya tienen Twitter me sigan ahí en la cuenta @ArmestoNelson, ahí es mi cuenta en Twitter. Me sigan, se suscriban y ahí sí me pueden dejar las propuestas y con mucho gusto leemos algunas opiniones sobre el tema que tratamos. Era lo que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, dejarnos su opinión a favor o en contra, pero con mucho respeto. Activen la campanita para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.